y que en torno a la evaluación a los maestros, si el docente no supera 2 evaluaciones, el Estado debe invertir en la correspondiente capacitación para posteriormente ascenderlo de categoría. Continúa este primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De inmediato, en el uso de la palabra, el asambleísta de Imbabura, José Chalá. De educación intercultural, es decir, sobre la interculturalidad, que es el eje. Nos hemos quedado en la parte prácticamente de ejecución. Desde esa perspectiva, concuerdo con el ministro Luna cuando señala que seguimos estando en un sistema educativo colonial. Y cuando estamos en un sistema educativo colonial, prácticamente seguimos el siglo XIX. Y el siglo XIX es un siglo racista, sexista, patriarcal, en donde las élites blanco-mestizas en el país, mirándose en Europa, en el eurocentrismo, sin mirar a los nativos de Abya Yala y menos a los descendientes de africanos, quitaron del imaginario y de la construcción educativa los saberes, las filosofías, el quehacer cosmogónico de estos pueblos, ubicándoles en la frontera del no ser, en el inframundo. Y eso va generando racismo, sexismo en estas sociedades patriarcales que seguimos viviendo en un sistema educativo decimonómico, es decir, del siglo XIX. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, colegas asambleístas, definitivamente repensar el sistema educativo, pero en un sistema educativo estrictamente intercultural. Sabemos que nuestro país siempre ha sido diverso, aunque no necesariamente es intercultural, porque la ideología de la hegemónica, decimonómica, blanco-mestiza, ubicados en el poder, definitivamente castraron, quitaron las filosofías, las sabidurías, las cosmovisiones de estos pueblos para seguir dominando y esclavizando. Por eso decimos y sostenemos en este momento que actualmente el sistema educativo nacional sigue siendo colonial. Y eso nosotros tenemos que definitivamente pensar y repensarlos. Esto lo digo porque en la actualidad nuestra educación continúa siendo excluyente y no logra entender y asumir la diferencia en la diversidad. Por ello, desde diferentes espacios y tiempos inician procesos educativos que nacieron desde los pueblos, para ir descolonizando esa educación y con ello ir enseñando a los niños, a las niñas y a los pueblos y nacionalidades nuestras historias, nuestras culturas, nuestros conocimientos, nuestras filosofías, nuestras sabidurías y cosmovisiones. En el pueblo afroecuatoriano, los gestores de estos procesos educativos han sido Salomón Chalalara, Alonso Tadeo Delgado, Eudocia Santos y el mentor y el constructor Juan García Salazar. Juan García Salazar, recordando a su abuelo Zenón, desde la ruralidad, pero con mucha sapiencia, dicen lo siguiente, abro comillas: tenemos que recordar siempre que las escuelas que la sociedad dominante pone en nuestras comunidades nos enseñan las lecciones, los valores culturales que son ajenos a nosotros, son ajenos a nuestra tradición y a nuestra historia. ¿Y para qué será eso? Es para que ellos ponen en nuestras cabezas esas historias, esos saberes, esos deberes para dominarnos, para seguirnos explotando. Cierro comillas, palabras del abuelo Zenón. Y entonces uno de los desafíos fundamentales es la educación, la enseñanza en la diversidad. ¿Y para qué es esto? Para aprender a respetar la diferencia sobre cómo hacer del otro, de los sujetos, con los jóvenes, con los niños, unos sujetos realmente
con unos niveles de conocimiento y pensamiento crítico, pero desde sus propios referentes sociales, culturales e intelectuales. Solo así podemos liberarnos de esa posición castrante, de esa posición en lo que a los ciudadanos y a las ciudadanas diversas, a la posición fenotípica y blanco-mestiza, hacen que seamos definitivamente un otro discurso, y ese otro discurso que sea libertario. Solo así podemos nosotros ir construyendo la interculturalidad. En ese sentido, cuando hablamos de colonialidad, traigo a pensamiento lo que dice Aníbal Quijano. Y Aníbal Quijano, sobre la colonialidad del poder, que nosotros debemos tener claro aquí en esta asamblea y en la sociedad, señala: el término de la colonialidad del poder alude a la invasión del imaginario del otro, o sea, a su occidentalización. Específicamente se refiere a un discurso que se introduce en el mundo del colonizado, pero también se reproduce en el mundo del colonizador. En este sentido, el colonizador destruye el imaginario del otro, lo invisibiliza y lo subalterniza, al tiempo que él reafirma su propio imaginario. En este sentido, que dice Aníbal Quijano, traigo también a colación las palabras del pensador Aimé Césaire. En este momento yo hablo de millones de seres humanos a los que la colonialidad del poder les enseñó sabiamente el miedo, el complejo, la genuflexión, el servilismo. Con la educación y la etnoeducación que planteamos nosotros, o la educación con pertinencia cultural, estamos definitivamente saliendo de la colonialidad del poder. Y cuando nosotros hablamos de la colonialidad del poder, y cuando la posición hegemónica blanca mestiza en este país invisibilizó nuestras sabidurías, nuestras filosofías, prácticamente estamos cayendo en un racismo epistémico, y ese racismo epistémico actualmente nos tiene prácticamente castrada a la sociedad nacional, que no puede construir una sociedad intercultural plurinacional, porque simplemente lo que estamos construyendo es una sociedad de diversos, pero con diversos en diferentes estratos sociales. A los afrodescendientes, a los pueblos y nacionalidades indígenas, efectivamente nos ubicaron en los estratos sociales más bajos, en el estrato social en donde los conocimientos, las sabidurías, las epistemologías prácticamente son negadas, son invisibilizadas, y así no se construye interculturalidad. Otro de los temas fundamentales en eso que propusimos, señora presidenta de la comisión, espero que presenté en abril del 2018 estas propuestas de ley reformatoria, y espero que se los recoja, porque nosotros lo que estamos hablando es de la estructura de la ley de educación, de la ley orgánica de educación intercultural, no desde la parte administrativa, porque si nosotros no tomamos en cuenta los principios filosóficos, ¿para qué estamos hablando de educación intercultural en este país? Simplemente seguimos hablando desde un principio de hegemonía que invisibiliza y subalterniza los conocimientos, los saberes y las filosofías de los pueblos, de las nacionalidades. En ese contexto queremos proponer lo siguiente: cuando se habla de educación cultural bilingüe, simplemente estamos hablando de un bilingüismo y dedicado a los pueblos y nacionalidades indígenas. Ese es un error. No estamos hablando de interculturalidad, sino de un bilingüismo. Nosotros lo que estamos planteando, y está en la Constitución, en el artículo 57, 58 y 59, de una educación intercultural de los titulares de derechos colectivos, que somos los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, que nada se ha dicho sobre ellos. El pueblo afroecuatoriano ha presentado reformas desde los años 80
en donde en la currícula educativa nacional, en el sistema educativo nacional, se recojan todas las sabidurías del pueblo afroecuatoriano a través de la llamada etnoeducación afroecuatoriana. Entre otras cosas, proponemos, Presidenta de la Comisión, agregar a continuación de la palabra intercultural bilingüe lo siguiente: afroecuatoriana y montuvia. Agregar en el artículo 3 del literal R, el desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación afroecuatoriana y de la educación montuvia. Agregar en el artículo 22, literal G, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, después de imágenes sexistas, lo siguiente: racistas, xenofóbicas, expresadas a través de estereotipos, etcétera. Otro de los puntos fundamentales es que necesariamente... Señor asambleísta, terminó su tiempo, le pido por favor ir concluyendo. Gracias, Presidenta, con esto cierro. Es necesario, Presidenta de la Comisión, que se profundice el fortalecimiento de la mesa de etnoeducación creada por el mismo Ministerio de Educación. En ese sentido, estaremos reformando efectivamente este sistema que ha sido vertical, homogenizante, a partir de la presencia de los ciudadanos maestros afroecuatorianos, afroecuatorianas, que van a defender y van a proponer la presencia de la sabiduría cimarrona o la filosofía del mundo afroecuatoriano. Desde esa perspectiva, ahora sí estaremos en las condiciones de poder proponer una verdadera educación intercultural para la sociedad ecuatoriana. Y esta educación intercultural, en donde todos y todas seamos parte del todo, en donde todos y todas seamos responsables entre todos y todos. La educación intercultural desde la afroecuatorianidad tiene que estar capitaneada por la majestad de la vida y capitaneada y respetada por el amor y la ternura. Esa es la filosofía de la afroecuatorianidad que estamos transmitiendo a la sociedad ecuatoriana. Solo así construiremos una sociedad intercultural y una sociedad de paz. Señora Presidenta, colegas asambleístas. Gracias, señora asambleísta.